Hola a todos, ¿cómo están? Ahora revisar las dos historias que leímos la semana pasada, la Navidad de los Lagaratos y aquí pasan cosas raras. Y bueno, la Navidad de los Lagaratos trata de realmente no se describe como chico o chica, pero el protagonista en la historia vive en un lugar donde no hay lluvia y no ha llovido en mucho tiempo, entonces todo el pueblo está esperando a que llueve, pero el protagonista, tan cansado de esperar, se vuelve rebelde y sale a cazar lagaratos. ¿Y qué pasa? Pues cuando llegue el Belén para la Navidad, intenta dar los lagaratos a la Virgen y la Virgen se los rechaza. Y ahí se da cuenta que tiene que volver a esperar donde, a- donde estaba esperando su abuelo durante toda la historia. Y ahí se quedó con él en el fin de la historia. Y bueno. La segunda historia es, aquí pasan cosas raras y básicamente no se concentra en un protagonista especial, sino un par de personajes, un par de personas, básicamente que están viviendo en un lugar tan terrible donde no hay trabajo y los hombres intentan buscar trabajo, pero no hay. Y luego, en el final de la historia, llega el ejército para conquistar toda la ciudad. Ahí es donde termina la historia. Entonces, según mi opinión, las dos historias representan el momento en Sudamérica, aquel momento donde las dictaduras militares dominaban los gobiernos de ese momento. Entonces, creo que hay una conexión entre las dictaduras de ese tiempo y lo que estaban pasando en, en las historias que leímos la semana pasada. Y bueno. Ahora voy a elegir cuál historia interesó más. Creo que la historia que me interesó más fue am, la primera historia, La Navidad de los Lagaratos, porque me identifico un poco con el protagonista, porque cuando era joven yo también era así en ese sentido de que odiaba esperar para las cosas, pero a veces uno tiene que esperar cuando no hay otra opción. Y creo que al final de la historia, el protagonista se dio cuenta que tenía que esperar. O sea, no hay otra opción, entonces esa es la única opción que hay. Entonces hay que ir con ello. Y pues creciendo yo pensaba igual que el protagonista, pero... O sea, poco a poco aprendí a darme cuenta de la importancia de esperar también. Y por eso me interesó más esa historia que la otra. Y bueno, ahora voy a elegir un parágrafo donde el narrador de la historia haga una descripción o representación de la masculinidad o los personajes o los personajes masculinos. Y pues voy a leer un párrafo de Aquí pasan cosas raras. Bueno, trabajo, le dice Pedro a Mario. Vamos, no tenemos nada que hacer acá. Al menos no tenemos nada que ofrecerle. Ojalá tuviéramos. Trabajo, trabajo corean los otros y se conmueven porque esa sí es palabra inteligible y no las lágrimas. Las lágrimas del hombre siguen horadando el zapato
y vaya uno a saber qué encuentran, pero nadie se lo pregunta, aunque quizás él sí, quizás él se está diciendo, se- quizás él se esté diciendo, mis lágrimas están perfor- perforando la tierra y el llanto puede escurrir petróleo. Si me muero acá mismo, quizá pueda colarme por los agujeritos que hacen las lágrimas en el azafato y al cabo de 1000 años convertirme en petróleo para que otro como yo en estas mismas circunstancias. Una idea bonita, pero el corillo no lo deja sumirse en sus pensamientos de que de alguna manera intuye son pensamientos de muerte. El corillo se espanta. Pensar en muerte así en plena calle que, que atentando contra la paz del ciudadano medio a quien solo le llega la muerte por los diarios. Falta de trabajo, sí. Todos entienden la falta de trabajo y están dispuestos a ayudarlo. Es mejor que la muerte. Y las buenas vendedores de las casas de artefactos electrodomésticos abren sus carteras y sacan algunos billetes por demás estrujados. De inmediato se organiza la colecta. Las más decididas toman el dinero de los otros y los instan a aflojar más. Mario está tentando de abrir el portafolios. ¿Qué tesoros habrá ahí adentro para competir con ese tipo? Pedro piensa que debería haber recuperado el paquete que Mario abandonó en un tacho de basura. Quizás eran herramientas de trabajo, pintura en aerosol o el perfecto equipito para armar una bomba. Cualquier cosa para darle a ese tipo y que la inactividad no la liquide. Y creo que ese parágrafo realmente representa la masculinidad en el sentido de que los hombres no solamente en aquel momento, sino en la vida de hoy, piensan que, o sea, su valor se basa en el trabajo o de lo que pueden dar o de lo que puedan dar a los demás. Y creo que ahí es donde se concentra el tema de este parágrafo. Y bueno, ahora voy a intentar traducirlo a inglés. Work, Pedro tells Mario. Come on, we have nothing to do here. At least we have nothing to offer. I wish we had. Work, work, the others chant, and are moved because this is a smart world and not tears. The man's tears continue piercing the steward, and who knows what they will find, but no one asks, although maybe he does. He is telling himself, my tears are piercing the earth, and crying can discover oil. If I die right here, maybe I can sneak through the little holes that tears make in the asphalt, and after 1,000 years turn into oil so that someone else like me in these same circumstances. A nice idea, but the group does not let him immerse himself in his thoughts that somehow he senses they are thoughts of death. The group is shocked. To think of death like that in the middle of the street? What an attack against the peace of the average citizen to whom death only comes through newspapers. Lack of work, yes. Everyone understands the lack of work and are willing to help you. It's better than death. And the good ones come. The women from the appliance houses open their wallets and take out some bills that were too crumpled. The collection was immediately organized. The most determined. They take others' monies and urge them to give up more. Mario is tempted to open the briefcase. What treasures will there be inside to share with that guy? Pedro thinks he should have recovered the package that Mario left in a trash can. Maybe there were work tools, spray paint, or even a perfect little kit to build a bomb. Anything to give this guy that inactivity does not liquidate. ¿Y qué más? Y bueno, así es la historia, muy triste porque realmente representa dos cosas, como he dicho, como de que los hombres en Arcadia y en, en el día de hoy. Los hombres piensan que su valor se basa en el trabajo
y aparte de eso, sienten como tienen que esconder sus pensamientos o sentimientos, ya que la sociedad no permite que se sientan cosas como así, como tristeza y tal. Y realmente es una cosa muy triste que creo que la sociedad tiene que arreglar. Pero bueno, eso es todo por hoy y gracias por escucharme.